Les llaman los piratas del asfalto, roban, saquean, secuestran en todas las carreteras del país. En ocasiones a cualquier vehículo que pase por allí, pero sus víctimas preferidas son los tráileres y los autobuses. A veces se disfrazan argumentando alguna causa social, pero lo cierto es que roban toneladas de mercancías que luego colocan en el mercado negro. Según centrales empresariales, el año pasado hubo más de 12.000 eventos violentos contra tráilers, la mayoría de ellos robos en todas las carreteras del país contra camiones de carga. O sea que fueron robados unos 35 camiones al día. Y eso ocurre en lugares aislados, pero normalmente también en las autopistas de cuotas. Lo cierto es que nadie se salva. Son imágenes de la caja de un tráiler. Fue localizada este jueves en la comunidad de Loma Linda, en San Juan del Río, Querétaro. Esta otra caja fue recuperada en la carretera federal Celaya-Salamanca. Estaba saqueada. Días antes fue reportada como robada en Celaya. Al iniciar este 2023, 3 choferes perdieron la vida tras ser asaltados en una carretera de San Luis Potosí. Estas son historias de todos los días en nuestro país. Hoy, transportar carga es sin duda un trabajo de alto riesgo, porque muchas veces los choferes pueden perder la vida cuando se roba la mercancía que transportan. De acuerdo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, en 2022 hubo más de 12.000 eventos violentos en contra de los choferes, lo cual representa un incremento del 7% con respecto a 2021. 4.377 de estos hechos sucedieron en el Estado de México, Puebla, Guanajuato y Jalisco. La Canacar indica que la zona centro del país es la que más reportes de robo tiene. Las 2 vías con mayor incidencia delictiva son la carretera México-Veracruz, que comprende Puebla, Córdoba y México-Puebla, así como el circuito exterior mexiquense. La delincuencia organizada maneja en gran medida el robo de tráileres para poder distribuir y vender la mercancía robada. Empresarios indican que las aseguradoras no quieren proteger las unidades debido a los constantes asaltos. El principal modus operandi para estos asaltantes es que delincuentes amedrentan al chofer y sus acompañantes, los golpean y los ponen en la parte de atrás de las unidades. Estos criminales pasan manejando el camión como si fuera propio y continúan por la carretera. Más adelante, bajan el tráiler por brechas y ahí los vacían. Es común que descarguen estas unidades y luego las abandonen. En otras ocasiones les cambian placas y números de serie y las utilizan para transportar combustible robado. Todo Personal realizó un reportaje sobre el robo de autotransporte. Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo llegaron a un cementerio de tráileres en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. En ese lugar abandonaban los vehículos que ya habían sido saqueados y que les habían retirado las partes que les funcionaban a los delincuentes. Había decenas de camiones abandonados tan solo en ese lugar. Se roban los tráilers en las carreteras. De ahí tratan de deshacerse de la mercancía lo más rápido posible y por supuesto hay que también deshacerse de la evidencia, que es el tráiler. En este lugar los desmantelan y se venden por pedazos, incluso se puede vender como fierro. La situación en esa zona y en otras partes del país se mantiene en alerta. El punto más peligroso para transitar, si se tiene carga, es la carretera que va de Puebla a Veracruz. Bueno, las imágenes que usted veía ahí en ese reportaje eran, como decía, de 2009. Estamos en 2023 y la situación es exactamente la misma o quizás peor. Hay más robos de tráilers hoy que en aquella fecha. Se siguen robando unos 35 camiones tráiler, camiones de carga al día. Y eso no se puede hacer sin un ciclo muy amplio de complicidades, donde intervienen muchas personas, desde autoridades, empresas, los grupos criminales, un mercado negro que se alimenta de esos robos de todo tipo, desde combustible hasta mercancías, hasta televisores. Pero bueno, se maneja eso en la mayor impunidad. En 2009 hicimos un amplísimo reportaje sobre esa historia. En 2023 sigue ocurriendo exactamente lo mismo. Y hoy se realizó la última audiencia de la semana en el juicio contra Genaro García Luna. Hoy acabó de rendir su testimonio Harold Poveda, el Conejo, y subieron al estrado 2 exagentes de la DEA. El juicio continuará el lunes. Aquí parte de lo ocurrido en el día 7 del juicio a García Luna.
Concluyeron las audiencias de esta semana en el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York. Se retomó el testimonio de Harold Mauricio Poveda Ortega, alias El Conejo, ex narcotraficante colombiano, que el miércoles dijo haber trabajado para el cártel de Sinaloa entre 2000 y 2009, muy cerca de Arturo Beltrán Leiva. Hoy lo interrogó la defensa de García Luna. Poveda dijo que no conocía al ex secretario de Seguridad Pública, que nunca le dio dinero, ni le consta que otra persona lo haya hecho. El siguiente en subir al estrado fue Miguel Madrigal, agente especial de la DEA. Vivió en la Ciudad de México entre 2008 y 2015. Declaró que después del arresto de Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, en 2010, la DEA recibió información sobre la supuesta colaboración de García Luna con el cártel de Sinaloa. Dijo que tuvo acceso a un video en el que se veía una camioneta afuera de la casa del Rey Zambada, que pertenecía al excomisionado de la Policía Federal Preventiva, Edgar Enrique Vallado del Villar, asesinado en diciembre del 2009. También testificó el ex policía federal Francisco Cañedo Zabaleta. Dijo que vio una reunión entre García Luna, Arturo Beltrán Leiva y Edgar Valdés Villarreal, alias Lavardi. Señaló que eso ocurrió en octubre de 2008, en un día de descanso. Estaba en la carretera libre Cuernavaca-Tepoztlán cuando vio un par de camionetas. Contó que bajó la velocidad y pudo ver que en el fraccionamiento conocido como Los Limones vio entrar dos vehículos. En uno de ellos iba Arturo Beltrán Leiva, junto con Lavardi. En el otro estaba Genaro García Luna. Esto se lo informó un compañero y ambos decidieron hacer un escrito que entregaron a la entonces diputada y hoy gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Francisco Cañedo agregó que Sansores les recomendó entregarlo a un periodista. Relató que después lo acusaron de narcotráfico, crimen organizado, evasión de reos, lo arraigaron y lo trasladaron a Puente Grande. Al final, los jueces lo absolvieron de todos los cargos. Esta semana hubo 4 audiencias. Colaboraron 7 testigos, que se suman a los 7 de la semana pasada. El juicio se reanudará el lunes. Para ADN 40, Óscar Gallegos, Fuerza Informativa Azteca. Y bueno, el juicio continúa con testimonios, 7 la semana pasada, 7 esta semana, ya 14 testimonios han pasado, algunos más importantes que otros, pero sigue sin haber una sola prueba material. Siguen basándose en dichos. Ayer hablamos ampliamente de Harold Poveda, que este hombre llamado El Conejo, y ahora Harold Poveda reconoció, ya cuando fue contrainterrogado por la defensa, que nunca vio a Genaro García Luna en persona, que nunca le entregó dinero a Genaro García Luna en persona, que le decían que tenía que entregar dinero a Beltrán Leiva, al que él llamaba su tío, para que se lo entregaran a García Luna, pero que nunca le constó que ese dinero fuera efectivamente para García Luna. Dice también que el que lo traicionó, el que lo delató, fue el Rey Zambada, que lo había traicionado. Pero estaba una ruptura ya vamos a platicar de eso, de mucho tiempo atrás. Ya venía esa ruptura, estaba planteada prácticamente desde la fuga del Chapo Guzmán en adelante. Se comienza a resquebrajar el cártel de Sinaloa. Y dentro de ese resquebrajamiento, los Beltrán se van separando cada vez más. ¿Por qué? Porque querían un lugar en la mesa donde se sentaban el Azul Esparragosa, el Mayo Zambada y el Chapo, y no se lo dieron. De esas diferencias comenzó después la violencia y el ataque entre esos grupos criminales. Pero Harold Poveda, que fue el principal introductor de cocaína durante muchos años de Colombia a México, testificó contra García Luna, pero dice que nunca lo vio ni nunca le constó que García Luna haya recibido ese dinero. Pero después también hubo otros testimonios. Estuvo el de estos agentes de la DEA, de este señor Madrigal, otro agente, que también Miguel Madrigal vuelve a dar un testimonio que no tiene mucho sentido. Dice que desde 2008 tenían información y después refrendada en 2010
por este señor, de alguna forma hay que llamarlo el Grande, Sergio Villarreal, y que él ya les había hablado de que García Luna trabajaba con ellos. García Luna lo acababa de detener al Grande. Pero si ya trabajaban con ellos y estuvieron trabajando en la DEA hasta 2015, ¿qué quiere decir? Que la DEA entre 2008, 2010 hasta 2012 no actuó contra García Luna, que de 2012 a 2015 tampoco. ¿Por qué? Fue condecorado en esos tiempos y se suponía que trabajaba, que tenía un testimonio de que trabajaba con cárteles y recibía visitas de Estado, visitaba Estados Unidos, tenía una autorización de seguridad de las más altas que existen para ciudadanos no estadounidenses en el mundo. ¿Por qué no se hizo nada? Ese solo hecho debilita el testimonio. Y lo que tenemos al final es un pleito entre cárteles. Yo no sé si se va a establecer que García Luna colaboró con el cártel de Sinaloa o no, a partir solamente de testimonios. Pero sí sé que lo único que se refleja aquí es algo que ya sabíamos y que ahora vemos con algunos detalles que quizás algunos no conocían. El pleito entre el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva. Un pleito que comenzó en esos años, 2006, 2007, y que siguió a lo largo de muchos años hasta el día de hoy con todas sus derivaciones y con toda la forma en que se han transformado esos grupos. Los Beltrán Leiva prácticamente desaparecieron, los Zetas prácticamente desaparecieron, pero lo cierto es que la lucha brutal de estos grupos sigue. Y van más de 140.000 muertos solamente en lo que va de este sexenio. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, en medio de tantas malas noticias, hoy viajó a Sonora el canciller Marcelo Ebrard, acompañado de 65 diplomáticos y embajadores de distintos países, incluyendo al embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, para presentarles el Plan Sonora, uno de los principales proyectos energéticos del país, sin duda el más importante de energías renovables. La Secretaría de Relaciones Exteriores presentó el Plan Sonora en coordinación con el gobierno de esa entidad. El objetivo es que México se convierta en un referente global en energía renovable. El Plan Sonora es como una síntesis regional del nuevo modelo de desarrollo del país. No es solo energía limpia o producción de litio o de baterías, sino todo el diseño del próximo desarrollo que vamos a tener. Plantas desalinizadoras de agua. Sonora va a ser como el punto de referencia. Se trata de un proyecto que genera energía renovable a partir de celdas fotovoltaicas. Las imágenes que usted observa corresponden a la planta fotovoltaica Puerto Peñasco, que cuenta con 2.000 hectáreas de paneles solares que la ubican como la más grande de América Latina y la séptima a nivel mundial. Nos hermana en una lucha que nos es común, la lucha contra el cambio climático, la lucha por la transición energética que urge, como decía, a la humanidad. Para la presentación del Plan Sonora, el canciller invitó al cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. 65 embajadores conocieron un proyecto que beneficiará a 1.6 millones de personas o 500,000 hogares en promedio de los estados de Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Queremos invitar a todos los países del mundo, a las empresas de todos los países del mundo, que les interese el futuro y quieran invertir hoy o quieran ser parte de, invitarles para que lo sean. Aquí son bienvenidas y bienvenidos. Así se busca potenciar la fuerza solar del gran desierto de Altar,
así como el yacimiento de litio más grande del país, toda vez que el Plan Sonora también incluye un proyecto para explotar dicho mineral. El plan es que está diseñado con el objetivo de ser replicado en otros estados del país, particularmente en los estados fronterizos. La primera etapa de la planta fotovoltaica iniciará su operación comercial en abril de este año. En total, tendrá 648 kilómetros de líneas de transmisión, 4 subestaciones eléctricas con una inversión de $1.600 millones. La CFE avanza en la primera etapa de la instalación de una central fotovoltaica aquí en Puerto Peñasco, Sonora, para que se alcance una capacidad final de 1,000 megawatts. No podemos seguir pensando en que el cambio climático es una extravagancia científica, es una extravagancia intelectual. En su primera fase, la construcción de la planta generó 600 empleos, que ascenderán a 2,000 al concluir las obras. De acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, el Plan Sonora ratifica el compromiso de México para mitigar los efectos del cambio climático. Para ADN 40, desde Puerto Peñasco, Sonora, Edgar Andrada en las imágenes, Óscar Hernández Bonilla, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, sí, de la misma forma que criticamos muchas otras políticas de la CFE, del ámbito energético en el país, sí es un buen proyecto que puede crecer aún mucho más de lo que ha crecido y que puede involucrar muchas inversiones. Vamos con la otra cara en el estado, en una fiesta ahí mismo en Sonora, en Cajeme, que se ha convertido en una de las zonas más violentas del país. 11 personas fueron secuestradas en una fiesta familiar. Fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad la madrugada de este miércoles en Cajeme, Sonora. 11 personas fueron privadas de la libertad por un comando que irrumpió en una fiesta familiar en el ejido Pascual Ayón. Según los reportes, los hombres armados dijeron que no iban por nadie. Les quitaron sus teléfonos y después de una discusión se llevaron a todos los hombres, incluidos los músicos. Horas después, 8 de las personas levantadas fueron localizadas en la entrada de un lugar conocido como Los Álamos. Estaban atadas de manos y pies y presentaban varios golpes. Nos enteramos de que estaban reportando que ya por el área de Hornos había unas personas que estaban amarradas. Nos comentaban que había 3 personas más que se encuentran todavía hasta ese momento en calidad de privadas de su libertad. El operativo de búsqueda por parte de las fuerzas federales y estatales se mantiene para localizar a las personas que permanecen desaparecidas y a los responsables. Hasta el momento desconocen los motivos por los que fueron privados de la libertad. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en enero desaparecieron 30 personas en Cajeme, es decir, una cada día. La noche del 17 de enero, el doctor Carlos Ignacio Ríos Basulto salió de su trabajo en una clínica privada de la Colonia Centro. Iba a reunirse con una paciente con quien se había relacionado. No volvió a ser visto. Al día siguiente, su vehículo fue localizado en la colonia Las Misiones. Derivado de las investigaciones, este martes se detuvo en Los Mochis, Sinaloa, a Mildred N., con quien el médico mantenía una relación sentimental, así como a Mario N., ambos probables responsables del delito de desaparición forzada. Después fue capturado Jesús Manuel por el mismo delito. Los imputados pertenecen a una célula delictiva. La Fiscalía de Sonora confirmó el hallazgo de un cuerpo en las inmediaciones del ejido Yucuribampo, al sur de Cajeme. Podría ser del doctor Carlos Ríos. Se informó que murió por impacto de arma de fuego hace 10 a 14 días. A petición de los familiares, se están realizando las pruebas comparativas de ADN para la total certeza científica. Los probables responsables están en prisión después de detenerlos en Los Mochis, Sinaloa, y enfrentarán todo el peso de la justicia. En 2022, el Observatorio Sonora por la Seguridad reportó más de 1,700 homicidios, 8 secuestros y 65 casos de extorsión. La mayor parte de estos delitos relacionados a grupos criminales. ¿Ha sido mapa? En lo que va de 2023, las autoridades han confirmado 3 casos de criminales que torturan y golpean a civiles para extorsionarlos.
2 de estos casos ocurrieron en Caborca, una de las zonas más violentas de Sonora debido a la disputa entre los Chapitos y el cártel de Caborca. La zona desértica de Sonora es estratégica para el trasiego de drogas y personas hacia Estados Unidos, mientras que desde el país vecino ingresan a México armas y efectivo. Y hoy se publicó el Power Ranking de la Ciudad de México. Este Power Ranking que no es una encuesta, es un poll de polls, es una suma de encuestas con distintas valoraciones de acuerdo también a la calidad de esas encuestas. Y en la Ciudad de México, más allá de cómo se manejan las cosas, que vaya que se manejan las cosas para estos números, los candidatos de Morena están del primero al sexto lugar, son los que tienen las mayores posiciones. El primero sigue siendo el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, se mantiene en el mismo nivel que la semana pasada. Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa, el presidente de Morena, Mario Delgado, el secretario de Gobierno cuarto, Martí Batres, en el quinto, la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, y en el sexto, aumentando 7 posiciones. ¿Por qué? Porque se habla de la posibilidad, aunque yo la veo lejana, de que Ricardo Monreal también compita por la ciudad. Los demás del PRI, de la Alianza, están bastante más abajo. Adrián Rubalcaba, Santiago Taboada, Lía Limón y Xóchitl Gálvez. Son 4 alcaldes que están disputando esa posición. Si vamos al desagregado de este ranking, lo que tenemos es, mire usted, Omar García Harfuch se ha mantenido desde el 9 de febrero, que empezó a tomarse esto, hasta el 9 de febrero del año pasado, hasta este 2 de febrero, prácticamente en la misma posición. Si bajamos a Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa, mire usted la forma en que ha subido y bajado en esto poco menos de un año de que se toman las mediciones. Es una candidatura que tiene en las encuestas altas y bajas. Mario Delgado se ha mantenido relativamente bien en las mismas posiciones ya desde mediados del año pasado hasta el día de hoy. Esos son los principales. Martí Batres, el secretario de Gobierno, estuvo muy abajo, ha subido, se mantiene en esa posición en las encuestas, haciendo y gastando una enorme cantidad de dinero, hay que decirlo. Y después está Rosa Isela Rodríguez, que es la secretaria de Seguridad Federal, para muchos la favorita, que se mantiene en estas posiciones y que ha bajado en los últimos tiempos. Esa es la realidad en la Ciudad de México con los candidatos. A ver qué es lo que sucede con ellos. Todavía falta tiempo, pero ya hay que ir definiendo candidaturas. Mientras tanto, en el Estado de México iniciaron las campañas de Alejandra del Moral y de Delfina Gómez, sin que ninguna de ellas muestre aún demasiado sus cartas, o quizás esas son las cartas que tienen. Hoy el presidente López Obrador defendió a Delfina diciendo que es una mujer honesta. Ello por las acusaciones en su contra durante su paso por la alcaldía de Texcoco, donde fue condenada por el Tribunal Federal Electoral por cobrarle a los trabajadores del municipio una cuota del 10% de su sueldo para la campaña de Morena en 2017. Por lo pronto sigue Delfina arriba en las encuestas, mientras Alejandra del Moral trata de consolidar su alianza con PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza. Un proceso que está resultando a veces más difícil de lo que parecía. La coalición Va por México se mantiene. La noche de este miércoles, los líderes del PAN, PRI y PRD se reunieron para darle solución a sus desacuerdos y recomponer la alianza. El PAN y el PRI habían ratificado su acuerdo electoral sin mencionar al Partido del Sol Azteca, lo que provocó desconcierto y malestar de sus dirigentes. La mañana de este jueves emitieron un comunicado para informar que el PRD sigue siendo parte de la coalición.
En el escrito se indica que se mantienen unidos y fuertes para ganar las elecciones de 2023 y 2024, al representar el proyecto que les regresará, dicen, la paz y la tranquilidad a los mexicanos. Además, reiteraron que la coalición legislativa sigue firme que continuarán las acciones de inconstitucionalidad para echar abajo el plan B de la reforma electoral. Aseguraron que este pone en riesgo la autonomía del INE y de los ayuntamientos, así como la libertad de expresión de los medios de comunicación, pero sobre todo la democracia en México. Mientras tanto, en el Estado de México, siguen las precampañas de los aspirantes a la gubernatura. De acuerdo con el análisis realizado por el sitio Polls MX, que reúne los datos de casas encuestadoras y medios, Delfina Gómez encabeza las preferencias con el 44.9%. Le siguen Alejandra del Moral con el 37.1%. Por lo pronto, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a los aspirantes presidenciales poner una pausa en su promoción para enfocar sus esfuerzos, equipos y operadores en las campañas del Estado de México y Coahuila. Bueno, ahí lo que falta decir de Mario Delgado es que además de aspirantes presidenciales, son funcionarios en funciones y se hacen promoción, ya sea para sus precampañas o para las campañas del Estado de México y Coahuila. La verdad es que estarían o violando la ley o caminando en el filo de la ley. Mientras tanto, ya empezó el periodo legislativo, el plan B electoral se discutirá la próxima semana en el Senado, al tiempo que, como veíamos, llueven las demandas de inconstitucionalidad en su contra. Ayer, el INE, avalado por los 11 consejeros, presentó la suya. Y una noticia triste: murió en Madrid el día de hoy Gerardo Islas, un político joven, tuvo una buena trayectoria allá en Puebla, en la Ciudad de México. Murió a los 39 años de un infarto. Descanse en paz, Gerardo Islas. Y ya nos vamos. Mañana ya estará con nosotros Viviana Belsazo, que está un poquito enferma. Esperemos que mañana pueda estar con nosotros. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.